Algunas de las mejores películas de terror slasher, es decir, cintas antagonizadas por un asesino, son filmes que nacieron naturalmente gracias a la época en la que fueron realizadas. Black Christmas, Masacre en Texas, Halloween, todas preguntaban ¿qué es lo que harías si fueras un adolescente y estuvieras siendo acechado por un asesino silencioso? O si estuvieras atrapado en la propiedad de una familia de asesinos psicóticos en una época donde no había ni la suficiente tecnología ni muchas películas de este estilo para que al menos tuvieras una idea de cómo sería la situación. Hay un definitivo toque de realismo que hace estas obras tan características, más que nada por el hecho de que vinieron de temores reales que había en esos tiempos, siendo inspiradas en casos reales de asesinatos e infundiendo muchos temores en esa generación. Sin embargo, con el paso del tiempo, los estudios de cine notarían el potencial en este tipo de historias e intentarían replicar el éxito de estas películas. Y debido a eso, el espectador cada vez iría perdiendo más el miedo y lo que solía ser un elemento argumental incidental acabaría transformándose en un cliché recurrente. Ahora los sustos serán reemplazados con carcajadas y ver a alguien morir no causaría terror, sino una risa involuntaria. Porque uno se preguntaría, ok, ¿cómo pueden ser estos personajes tan idiotas? ¿Acaso nunca han visto una película de terror? Y esa es la clave. Todos alguna vez hemos visto uno de estos filmes y hemos pensado en esas mismas preguntas porque son completamente válidas. Ya que los clásicos al menos tienen un motivo para ser como son, pero todo lo que vendría después solo malinterpretaría lo que hacía estas obras tan especiales y lo reemplazaría con más violencia. Así que en vez de adaptarse a los tiempos, el género slasher quedó trágicamente estancado hasta el año de 1996. Dirigida por Wes Craven, conocido como la mente detrás de La pesadilla en la calle del infierno, y originalmente titulada Scary Movie porque sí, ese era el título original. Scream es considerada como la película que inició el resurgimiento del género slasher. Inspirado por el caso de un asesino en serie de Florida en la década de los 90, Kevin Williamson tendría la idea de armar un filme de terror. Solo que, a diferencia de las demás cintas en el género, en vez de seguir estancado por los mismos clichés de los 70s, esta sería una historia que sí se adaptaría a su época. Y con esto me refiero a que todos los personajes son conscientes de las mismas películas de terror que el espectador. Tan solo la dinámica del asesino es llamar a sus víctimas por teléfono e interrogarlos sobre este mismo tema de conversación. ¿Quién era el asesino de Halloween? No, pues... Ay, es tu película de suspenso favorita, ¿recuerdas? Esto significa que Ghostface, el asesino enmascarado de esta película, sabe exactamente las mismas cosas que tú. Si tú crees que sabes lo que harías si fueras acechado por esta persona basado en otras películas de terror, él sabría sobre eso y lo usaría para ponerlo en tu contra y atacarte cuando menos te lo esperes, lo cual es brillantemente presentado en esta icónica secuencia de apertura. Dime tu nombre y te diré el mío. No creo. Incluso gente que jamás ha visto Scream posiblemente sabe sobre esta secuencia en específico. El filme empieza mientras vemos a Drew Barrymore siendo acechada por Ghostface. Él la llama en repetidas ocasiones. Al principio ella piensa que solo es una broma porque las bromas telefónicas estaban muy de moda en aquel entonces. Pero poco a poco la situación empieza a tornarse más perturbadora una vez que nota que esta persona la está observando. No hay nadie que pueda ayudarle, el teléfono está siendo ocupado. De llamar a la policía ellos tardarían en llegar, y además de eso, Ghostface también secuestra a su novio y lo asesina solo porque Drew Barrymore no sabía que Jason no era el asesino en la primera película de Viernes 13. ¡Vi esta película 20 malditas veces! Entonces deberías saber que la madre de Jason, la señora Voorhees, era el asesino original. Jason no apareció hasta el final. Después de eso, ella huye de su casa y tenemos esta maravillosa secuencia donde ella ve a sus padres llegando y posiblemente piensa, ah, con eso ya me salvé, así como cuando te escondías debajo de tus sábanas pensando que así no te podría atrapar el monstruo bajo tu cama o algo así. Pero pues al final nada de eso importa porque el asesino la atrapa y le daña sus cuerdas vocales a un punto en que ni siquiera puede pedir por ayuda. Y mientras ves esto tienes este sentimiento de frustración porque es como si la película se burlara de ti por haber pensado que ella se salvaría una vez que sus padres llegaran a casa. Y los ves entrando a este lugar y preguntándose lo que está pasando, mientras solo tú sabes que a unos cuantos metros de distancia
ella está siendo brutalmente asesinada sin que ellos puedan darse cuenta. Y entonces la señora va a buscar por ayuda con los vecinos y ve el cadáver de su hija a la distancia. Y así es como la película comienza, con la actriz más popular que incluso está ahí opacando a todos los demás en el póster, muriendo tan solo durante los primeros 13 minutos. Y funciona tan bien que esto bien podría ser solo un cortometraje y estaría de maravilla. Pero tan solo es la primera secuencia de la película y me alegra bastante decir que el resto del filme logra cumplir con las expectativas. Soy Billy. La historia se enfoca en el personaje de Sydney y cómo ella se encuentra superando la trágica muerte de su madre, quien aparentemente fue asesinada por alguien llamado Cotton que decía ser su amante, pero eventualmente descubriremos que Ghostface es el asesino, y que Cotton fue injustamente culpado por el crimen gracias al testimonio de la protagonista. Además de que la mamá de Sydney no era precisamente una santa y en realidad tenía relaciones con un montón de personas porque su esposo siempre andaba afuera en otros lugares por su trabajo. Tu madre era una madre muy infeliz. Si ellos tenían un romance, ¿por qué Cotton no lo probó en la corte? Pero además de eso, ella también tiene que aguantar a su pareja Billy, que cada vez se vuelve más insistente en tener relaciones con ella, ya que desde la muerte de su madre simplemente no ha pasado nada de nada, aun cuando evidentemente ella está intentando superar lo de su mamá y posiblemente anda con el trauma de que todos se refieren a ella como una cualquiera y no quiere que lo mismo le pase a ella. La muerte de su madre le provocó ser rara y estar perturbada en un mundo poco humano y cruel. Por cierto, el Billy está tan cómicamente urgido que me trajo recuerdos de Hardin Scott en After 2. Tengo una novia que prefiere acusarme de ser un psicópata que tocarme. Esa, por favor, quiero coger ahorita mismo, güey, me estoy muriendo a la verga, hay que coger, por favor. Pero entonces, justo cuando se cumple el aniversario de la muerte de su madre, Ghostface aparece de la nada y empieza a acechar a Sydney en repetidas ocasiones mientras mata a otras personas en el proceso. Así que el misterio de la película se centra en adivinar quién de todos los personajes es el asesino, porque podría ser Tatum, la promiscua mejor amiga de Sydney, o Dewey, su hermano mayor, que resulta ser policía y la pasa muy mal consiguiendo que se lo tomen en serio cuando su hermana se la pasa todo el tiempo gritándole. ¿Qué te dijo mamá? Cuando use esta placa, trátame como a un oficial. Lo lamento, señor Dewey, pero estamos listas para irnos ya, ¿sí? O también podría ser Stu, el novio de Tatum, que tiene una personalidad bastante extrovertida. O Randy, que como buen cinéfilo adora demasiado las películas de terror. Esto es como una película de miedo, como baile de graduación. ¿Sí? Hay una fórmula muy clara, una muy simple fórmula. ¡Todos somos sospechosos! O Gail Weathers, una reportera amarillista que busca probar la inocencia de Cotton porque cree que fue injustamente acusado por el asesinato de la madre de Sydney. O Billy, la pareja de Sydney, que curiosamente apareció justo después de que ella fuera atacada por Ghostface y llevaba un celular. ¿Me crees culpable? No, yo... La policía dijo que yo lo asusté. No fui yo, Sydney. Y también seamos honestos, el güey tiene cara de asesino, lo cual es incluso referenciado por la misma película. Eres igual a un perrito faldero. Tiene la pinta de asesino en la frente. O finalmente, Ghostface también podría ser el papá de Sydney, que supuestamente había salido en un viaje de trabajo, pero es incapaz de ser localizado en el hotel donde se iba a hospedar, asesinando como una venganza por la muerte de su esposa, además de que las llamadas parecen venir de su celular, así que es una posibilidad que no se debería descartar. Se mantendrán los caminos bloqueados esta noche. Si no aparece mañana, registraremos casa por casa. Una de las formas en que el filme logra mantener su misterio es gracias al tono tan autorreferencial de la obra. Todos los personajes piensan como nosotros y constantemente teorizan y se echan la culpa en tono de broma porque la juventud en general es presentada con muchísimo cinismo en el filme. ¿La policía sabe que saliste con la víctima? ¿Qué insinúas? ¿Que yo la maté? ¿Eso mejoraría tu popularidad? Por ejemplo, en una escena el director de este colegio es asesinado y cuando los alumnos se enteran, todos corren como salvajes para ver la escena del crimen por el morbo. Bueno, ¿qué esperamos? ¡Vamos a verlo! ¡Yo quiero ir a ver eso! Es un elemento bastante meta porque tanto la película como Ghostface en sí mismo se están aprovechando del contexto de esa época para lograr mantener su identidad en misterio. Este es un mundo donde la industria del cine ha explotado las películas de terror hasta el cansancio, y por ende todos han de pensar que si estuvieran atrapados en esta situación con un asesino acechándote, ellos ya sabrían qué hacer y cómo librarse de eso.
sin saber que si realmente les llegara el momento se estarían cagando tanto de miedo que serían incapaces de actuar racionalmente porque así somos los humanos. Básicamente, la violencia ha sido tan normalizada en la sociedad que un suceso como este no causa gran impresión. La mayoría se la pasa haciendo chistes, esparciendo rumores e incluso disfrazándose como Ghostface, lo cual es otra cosa que me encanta. A 2 de sus amigos estudiantes los mataron salvajemente. Y esta es la forma en que muestran su compasión y sensibilidad. El traje es increíblemente sencillo, solo es una capucha y una máscara simple de Halloween. Aparentemente Wes Craven, el director, la encontró un día por ahí y pasó por todo un viaje legal para convencer a la empresa que la fabricó que les dejaran usarla para la película. Y lo que antes solía ser una máscara nombrada como el fantasma con ojos de cacahuate se convertiría en Ghostface, el icono de terror. Y pues el hecho de que este sea solo un disfraz común de Halloween como cualquier otro, le agrega otra capa de suspenso a la película porque literalmente cualquiera podría ser el asesino. Y para empeorar las cosas, esto hace que el instinto de los personajes ante encontrarse con alguien disfrazado como Ghostface sea pensar que solo es alguien jugándoles una simple broma. Ah, ¿quieres jugar al psicópata? ¿Seré la joven víctima? Y además de esto, el asesino en sí mismo no es una figura 100% imponente, ¿saben? Solo es un güey escuálido en un disfraz al que sería imposible tomarte en serio hasta que de verdad empezara a lastimarte. Cosa que adquiere más sentido cuando descubres que, spoilers, la identidad de Ghostface varía entre 2 personas. Que serían Billy y Stu, que están medio mal de la cabeza y no solo son los responsables de estas muertes, sino también del asesinato de la madre de Sidney el año pasado. Aparentemente porque el papá de Billy se divorció de su pareja al tener un amorío con la mamá de Sidney. Y como venganza, convenció a Stu de matarla juntos e inculparon a Cotton en el proceso para librarse de la responsabilidad, para que al año siguiente decidieran empezar con otra racha de víctimas no más para matar a Sidney e inculpar a su padre en el proceso, a quien secuestraron antes de que saliera en su viaje. Papá es el más sospechoso. Clonamos su celular. Significa que todo está ahí, amor. Y pues sí, es un muy buen giro porque tiene sentido y fue muy bien construido a lo largo de la historia. Hay bastantes momentos donde los dos personajes se lanzan miradas como para tirarse indirectas, escenas donde parecería que Ghostface se teletransporta de un lado a otro adquieren una explicación racional porque siempre fueron 2 personas alternándose el papel. En una escena, Stu va a buscar unas cervezas en la cochera donde se encuentra el cadáver de su pareja que murió hace rato y más tarde él simplemente actúa como si ni siquiera lo hubiera visto. La motivación de Billy es referenciada brevemente en una conversación. Creo que ya es tiempo de que lo superes porque cuando mamá dejó a papá yo lo acepté porque así era. Y también el giro explica por qué el asesino es medio burro. Y es ahí donde llegamos a otro elemento que hace a esta obra tan especial, y es que no solo se trata de una legítima película slasher, sino que también se trata de una parodia del género. Porque por mucho tiempo, cuando era niño, yo tenía la idea de que esto solo sería sobre sustos y muertes violentas, pero me sorprendió bastante descubrir sobre su sentido del humor. La mayoría de los personajes se la pasan haciendo chistes, Randy literalmente solo está en la película como comic relief. Jamás bajo ninguna circunstancia digan, ahora vuelvo, porque no volverán. Voy por otra cerveza, ¿quieres? Sí, claro. ¡Ahora vuelvo! Y de nuevo, Ghostface en sí mismo es bastante torpe, lo cual tiene sentido porque son 2 vatos psicóticos que se creen asesinos seriales. Y la única experiencia que tienen es basada en otras películas de terror. Pregúntale a Cotton Worry, no sabes lo fácil que fue inculparlo. Ve unas películas y tomas unas notas. Entonces llegas a ese momento donde los dos se empiezan a apuñalar para parecer las víctimas del padre de Sidney. Ella consigue esconderse cuando los dos se distraen y es un momento que causa gracia porque sus reacciones son chistosas, pero al mismo tiempo te deja bien perturbado porque ellos de verdad se están lastimando solo por ese estúpido plan. ¡Búscala, imbécil! ¿Qué esperas? No puedo, me heriste muy profundo. Creo que me estoy muriendo, viejo. Algunas de las escenas de muerte son presentadas de forma cómica, como las expresiones del director cuando Ghostface lo asesina en el colegio, o el que Tatum muera atorado en la puerta de una cochera.
Pero también el hecho de que encuentres las muertes de estas personas chistosas le añade otra capa adicional a la película porque está probando exactamente su punto. La normalización de la violencia y el creciente cinismo que estaba empezando a mostrarse en esa época. ¡No culpes a las películas! ¡Ellas no crean psicópatas! ¡Hacen a los psicópatas mucho más creativos! Simplemente es una buena película, es una muy buena película. Todos los personajes están increíblemente presentados. Sydney como protagonista es maravillosa, pasando por un trauma y la presión de su novio de tener relaciones con él. Es un personaje que de verdad tiene que pasar por muchas cosas malas en la historia y la forma en que consigue ponerse encima de la situación es admirable. Me gusta bastante la dinámica que tiene con Gale Weathers, la reportera que está defendiendo a Cotton, y cómo los recientes sucesos hacen que ella dude sobre si él realmente era el culpable. Ya no estás tan segura, ¿verdad? Me gusta que el personaje de Gale sea súper imperfecto porque técnicamente ella es buena, pero como personaje es súper oportunista y siempre está buscando sacarle provecho a alguien más, lo cual la hace un personaje muy tridimensional en mi opinión. Además de que su romance con Dewey es una de las partes más adorables de la película, incluso aunque puede que solo empezara por mero interés para que él le diera información importante. Alguien reportó un auto en los arbustos y tengo que ir a ver de qué se trata. ¿Cree que es correcto? Bueno, soy el oficial de esta zona. Adoro mucho al personaje de Dewey y lo torpe e inocente que es. Tatum caerá en el cliché de ser la típica chica promiscua, pero ella es genuinamente presentada como una muy buena amiga para Sydney y realmente me da mucha lástima su muerte. Randy está en la historia para representarnos a nosotros, el espectador sábelo todo sobre el género. Drew Barrymore es excelente en la breve escena en la que se encuentra, y Matthew Lillard y Skid Ulrich como Stu y Billy respectivamente son simplemente perfectos en sus papeles. El total abandono es causa de una conducta desviada. Eso te perturbó y te obligó a hacer el sexo con un psicópata. Puntos extras para Matthew Lillard solo porque es Matthew Lillard y como siempre sus escenas siempre son las mejores partes de las películas en las que está. ¡Ay! ¡El teléfono me golpeó, Bill! Si tuviera que mencionar puntos negativos sería que si acaso la película solo utiliza el recurso del asesino haciendo llamadas y jugando con la víctima en un par de ocasiones, cuando siento que daba para más. Y que al final se repite mucho ese cliché de creer que el personaje ya está muerto nomás para volver a la vida y volver a matarlo de nuevo, pero eso es todo. Es el momento cuando se supone que ha muerto pero vuelve a la vida para el último susto. Me gusta mucho lo bien que esta película logra adaptarse a su época, tanto así que muchos de sus puntos siguen teniendo validez hoy en día. Cuando es divertida te causa gracia, cuando quiere perturbarte lo consigue. El guión es ingenioso, la dirección de Wes Craven es bastante sólida, repleta de tomas largas y una fotografía bastante colorida. Hay un montón de referencias a otras obras del género, incluso una parte que está musicalizada por el soundtrack de Halloween ingeniosamente, pero jamás sientes que abusen de esto. Cada vez que veo esta película siento como si estuviera viendo el filme perfecto que rentarías en VHS cuando Blockbuster aún existía. Recuerdo ver constantemente la caja de esta película y estar muy aterrado de su contenido. Tan solo ver la máscara me daría mucho miedo a mis 5 años. Y entonces, cuando finalmente la vi como a los 14 años en la televisión, quedé felizmente sorprendido por lo que en realidad era esta película. Excepto por un pequeño detalle que es cierta otra película que literalmente es la parodia de una parodia y me spoileó los giros de este filme. ¿Qué onda? Además de que ni siquiera entiendo su existencia porque Scream ya es una parodia y una muy ingeniosa. Y entonces me pongo a ver Scary Movie con ese contexto y parece una película hecha por gente que nomás nunca captó que Scream ya era una sátira. ¿Scream tenía historia? No. Pero hablaré sobre esa otra película cuando me aventure a hablar sobre la saga de Scary Movie, pero eso será después, mucho después. Ahorita no, joven. ¡Corre, perra, corre! Evidentemente, Scream se convertirá en una franquicia y hay más películas en esta saga, pero quizás hablaré de ellas en otro video, dependiendo de qué tan bien le vaya a este. Pero antes de eso, me gustaría mucho saber cuál es su opinión sobre esta primera película y sus experiencias personales con ella. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les aterró? ¿Les causó gracia? ¿Solo han visto Scary Movie? Ustedes déjenlo acá abajo en los comentarios. Pero sin más que agregar, creo que esto sería todo por el día de hoy, así que me largo de aquí. Vayan a chingar a su madre, gente.
し、何？ ¡Corre, perra, corre! ¡何